Hola a todos, buenas noches. Yo soy el doctor Manuel Millán Hernández. Soy médico especialista en medicina familiar, egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Soy maestro en gestión directiva en salud y actualmente estoy terminando el doctorado en alta dirección de establecimientos de salud. El tipo de pacientes que nosotros atendemos es interesante. Yo creo que la mayor parte cuando les llegan a preguntar si estudian medicina familiar no está dentro de sus primeras opciones, la ven como una especialidad que no a todos les gustaría estudiar. Yo les comparto que a mí me encantó la medicina familiar porque terminas con medicina general especializada. Yo me enfrenté a la realidad de que dije, ¿qué especialidad voy a elegir? Me gustaba mucho oftalmología, neurología, cardiología, reumatología, pediatría. Me gustaba ginecología, entonces siempre platicaba con varios compañeros y ellos me decían, por ejemplo, pues te gusta mucho de todo, haz medicina interna. Y decía, bueno, hago medicina interna, pero ¿y los niños? ¿Y dónde están las mujeres? ¿No? Entonces, medicina familiar, yo lo que hice fue revisar en el caso de la UNAM, que a mí me interesaba estudiar en la UNAM, el Plan Único de Especialidades Médicas. Y al revisar el PUEM, que es el Plan Único de Especialidades Médicas, es donde viene normado por la universidad cuáles son las áreas que vas a aprender y cuáles son las áreas donde vas a rotar. Por eso fue donde decidí medicina familiar. ¿A qué me refiero entonces con el tipo de pacientes? Nosotros estudiamos algo que se llama ciclo de vida, y al estudiar el ciclo de vida quiere decir que atendemos al paciente desde antes de que nazca hasta el momento que va a morir. Entonces, nuestro rango de trabajo ambulatorio es atender al paciente pediátrico, al adulto, que se divide en adulto hombre y mujer, mujer en mujer y mujer embarazada, y al adulto mayor. Es el tipo de pacientes que atendemos. Asimismo, tenemos áreas de atención médica continua, que son las áreas de urgencias de primer nivel, y ahí es donde también se trabaja junto con los urgenciólogos, los médicos familiares. Los años de duración en México son 3 años, la especialidad dura 3 años. Antiguamente hacíamos 6 meses de servicio, actualmente ya como en todo el Instituto Mexicano del Seguro Social solo son 3 meses, antes eran los 6 meses, dura 3 años en todo el país la especialidad en medicina familiar. Las ventajas y desventajas. Una de las ventajas, como les mencionaba hace unos minutos, es que sigues viendo todas las especialidades. Otra de las ventajas que a mí me encantó como residente de medicina familiar es que rotas por todos los servicios. Si a la mayoría de nosotros nos preguntamos si nos gustó el internado, todos no lo volveríamos a repetir. No lo volveríamos a repetir porque solo hacíamos pendientes. El R1 de medicina familiar es troncal, la mayoría le da miedo porque dice, otra vez voy a ser interno. La realidad es que ahora eres residente. Entonces eres troncal de pediatría, eres troncal de interna, eres troncal de urgencias, eres troncal de todas las especialidades, y esa es una de las grandes ventajas que yo le veo, que vuelves a ver todo, pero ahora desde la perspectiva de un residente. Entonces las rotaciones, por ejemplo, si en la mañana estás en consulta externa de medicina familiar, eres el R1 de medicina familiar, pero en la tarde en tu rotación vespertina eres el R1 de pediatría. Y en la noche eres el R1 de urgencias, o si te toca rotar en gineco, eres el R1 de gineco. Yo siempre lo vi como una principal ventaja, porque ahora sí ves la medicina desde la formación supervisada, a diferencia de no me gustó gineco porque solo sacaba pendientes. A diferencia de que digas, es diferente gineco porque estoy siendo un R1 de gineco-obstetricia. De las principales desventajas que tenemos actualmente en el país, es que la especialidad, ahorita lo vamos a ver, solo tiene 2 subespecialidades y una alta especialidad. La mayor parte de los entrenamientos, cuando terminas medicina familiar, si quieres seguir estudiando, hay 2 opciones, ahorita les voy a platicar, o lo haces en tu institución o te tienes que ir al extranjero, porque uno de los grandes retos es que las otras especialidades todavía no le están dando tanta entrada a la especialización en medicina familiar. Es un reto que las nuevas generaciones hemos estado trabajando para cambiarlas, y los que lleguen tengan mejores opciones educativas que nosotros una vez egresado de la especialidad. Y esa sería, yo creo, la principal desventaja ahorita que hay en cuanto a la formación. Otra de las ventajas, las necesidades de médicos familiares son tan altas que automáticamente terminamos y tenemos contrato laboral. Es una de las grandes ventajas que yo les puedo compartir, porque no es lo mismo terminar, y yo escucho siempre a muchos compañeros de no encuentro trabajo, y nosotros automáticamente terminamos la especialidad, descansamos 15 días y automáticamente ya estamos contratados como médicos de base. Es una de las ventajas. Les decía, alta especialidad, medicina paliativa, se está desarrollando como alta especialidad, está entrando mucho médico familiar. Como subespecialidad tenemos la que es terapia familiar,
por la parte de familiología, y otra que es interesante, que no muchos conocen, gerontología. Entonces, eso es interesante porque la atención de lo biopsicosocial se divide en biológico y psicosocial. Lo biológico lo maneja el geriatra, lo psicosocial lo maneja el gerontólogo. Y el gerontólogo, que se formó como medicina familiar, da una mejor atención y dura un año esa subespecialidad en el ISSSTE. Otra de las cosas que casi nadie sabe y se los comparto como una gran ventaja es que nosotros tenemos algo que se llama en el IMSS adiestramiento en servicio. Una vez que tú eres médico de base, tienes derecho a adiestrarte en otro servicio de otra especialidad. Por ejemplo, en el caso mío, cuando terminé, automáticamente tomé una plaza de urgencias siendo médico familiar y fui asignado a urgencias pediatría. Durante mi formación que estuve en el IMSS, vi mucho urgencias pediatría, pero me di cuenta que me hacía falta más pediatría. Entonces solicité un entrenamiento en servicio y te mandan como médico adscrito a un servicio de pediatría para que te sigas tú entrenando. Terminas eso y es, ok, ahora quiero entrenarme en esto y te pueden enviar. Por ejemplo, la mayor parte de especialidades les va a decir, como yo soy cardiólogo, mis entrenamientos solo tienen que ver con cardiología. Como yo soy neurólogo, mis entrenamientos solo tienen que ver con neurología. Pero como el core curricular de medicina familiar es tan amplio, podemos hacer entrenamiento de servicio donde queramos. Esa es una de las grandes ventajas. La excepción es la parte quirúrgica, ¿no? La parte quirúrgica no podemos nosotros entrar a operar porque no es dentro de nuestras competencias clínicas. Y también existen los diplomados de los institutos. Por ejemplo, algunos no conocen, una vez que terminas medicina familiar, puedes hacer medicina del adolescente y el Hospital Infantil de México te acepta como médico familiar para hacer medicina del adolescente. Acepta pediatras y acepta a médicos familiares. Esa es una de las grandes ventajas. El área laboral es muy amplia, se los puedo compartir. Decimos que existen 4 pilares de la medicina familiar: la asistencia, que es el área clínica, la administrativa, la docencia y la investigación. Estas son las 4 áreas donde trabajamos. Hablando del área clínica, sí, un alto porcentaje está en la consulta externa. Supongo yo que la mayor parte de ustedes ve a médicos familiares en la consulta externa institucional, donde les puedo compartir que no se hace la verdadera medicina familiar, donde la sobrecarga de pacientes te obliga únicamente a veces a cumplir indicadores, pero la verdadera medicina familiar se hace a veces afuera de la institución. También en las instituciones, les decía, tenemos algo que se llama atención médica continua, que son las áreas de urgencias del primer nivel de atención. Esto es interesante porque cuando se clasifican a los pacientes, tercer nivel lo contrarrefiere al segundo nivel dice no es una urgencia de segundo nivel y terminan en atención médica continua. Entonces, esas urgencias de primer contacto las manejamos en las áreas de atención médica continua. Las áreas administrativas cada vez son más amplias para medicina familiar. Cuando revisen los programas únicos de especialidades médicas, que los invito a que revisen de la especialidad que quieran concursar el PUEM, van a ver que el área de administración es amplia para medicina familiar. Entonces, el médico familiar tiene una alta formación en administración y por eso un alto porcentaje de egresados de medicina familiar nos orientamos hacia los posgrados de maestría y doctorado en el área de administración, y cada vez crece más el área de investigación porque hacemos tanto investigación básica, clínica, y por ejemplo, yo en mi caso soy investigador y académico de la UNAM, pero también soy clínico, no he perdido la parte clínica. Entonces en la UNAM estoy como investigador, como académico, como administrador, y en el caso del IMSS estoy como clínico. Entonces es una de las grandes ventajas que otras especialidades, al profundizarse tanto, ya no lo pueden hacer, y yo siempre lo he compartido, qué bueno que ya no lo hagan, porque están tan concentrados en una pequeña parte de la medicina que esa es su función, a diferencia de nosotros que tenemos que conocer una gran área. También eso les compartiría como ventaja-desventaja, ¿no? A veces dicen, es que el médico familiar no sabe todo. Es muy cierto, no podemos saberlo todo. Es una característica, tan profundo no lo vamos a saber, somos algo que se llama transversal. Estamos obligados a saber de todo, pero a ser muy buenos en algo. Esa es una de las características que tiene la medicina familiar. Te ha tocado, por ejemplo, a veces que ves a algunos especialistas y dicen, no, yo ya hice esta especialidad y yo ya no sé lo otro. Antes que eso eres médico general. Una de las ventajas que tiene medicina familiar es que nunca se te van a olvidar las otras especialidades. Cuando platico con todos mis amigos es divertido porque de repente estoy hablando, no sé, con el reuma y el reuma empieza a decir algo y yo le digo, sí, mira, la Academia Americana de Medicina Familiar publicó esto. Y de repente el cardio dice, habla de otra cosa, y el cardio habla de algo y yo le digo, sí, mira, la Academia de Medicina Familiar publicó esto. Entonces tienes la ventaja de que puedes platicar con todos, ¿no? Esa es una de las ventajas. Y lo que más me gusta de la medicina familiar, les voy a decir 2 cosas que son bien importantes, al menos para mí, y por eso hice medicina familiar. Al final, nuestro objeto de estudio es la familia, ¿no?
Cuando decimos, ¿cuál es el objeto del estudio del cardiólogo? El corazón. ¿Cuál es el objeto de estudio del médico familiar? La familia. Y lo que les puedo compartir, que lo que más me gusta de medicina familiar es eso, que puedes hacer familia. Esa es una de las características, a diferencia de otras especialidades donde te dicen no te va a dar tiempo de hacer nada, no vas a tener futuro, no proyectes algo más que la medicina. Medicina familiar te da ese plus o ese like, puedes hacer familia. Esa es una de las características y yo lo veo como algo a favor y lo que más me encanta, ¿no? Porque eso quiere decir que algo como la medicina, que nos requiere de mucho tiempo, no te va a separar de hacer una familia. Entonces esa es una de las cosas que más me gustan. Y la otra que les puedo compartir, y es interesante, es que medicina familiar te da tiempo para hacer otras cosas que no pudiste hacer en la carrera y otras cosas que no vas a poder hacer con otras especialidades. Entonces, sí vas a tener tiempo, esa es una de las características. Como les decía, automáticamente tenemos contrato por las altas necesidades del país, pero te sobra mucho tiempo y ese tiempo tú lo vas a poder utilizar en hacer algo más que querías hacer que no fuera medicina. En el caso mío les voy a compartir algo. Aparte de medicina, a mí siempre me gustó arquitectura. Entonces, actualmente estoy estudiando arquitectura de interiores. Entonces, trabajo como médico familiar, hago eso y me da tiempo de hacer lo otro. Entonces, es una de las ventajas que sí te da el área de medicina familiar. Yo les puedo compartir que a mí cuando inicialmente me hablaban de medicina familiar, decía, ¿por qué medicina familiar? Les confesé ahorita, cuando vi el plan de estudios fue el más completo que yo observé y una de las grandes ventajas que tienes es que cuando conoces el PUEN, en el caso de la UNAM, tú puedes ir a alguna institución y decir, mira, mi PUEN dice que debo de tener entrenamiento en esto, puedo hacer este entrenamiento aquí y la institución siempre te va a aceptar. Esa es una de las características. Existen varios lugares donde hacer medicina familiar. La mayor parte elegimos el Instituto Mexicano del Seguro Social porque automáticamente tenemos la base. También se puede hacer en el ISSSTE, también se puede hacer en la Secretaría de Salud y una de las ventajas también es que lo puedes hacer en el Hospital Universitario de Monterrey. Son las 4 entidades académicas donde puedes hacer la medicina familiar. Es a grosso modo la información. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿El médico familiar también tiene consulta privada? Sí, fíjate que eso es interesante y qué bueno que hiciste esa pregunta, la esperaba. Te voy a confesar algo, ya que estamos acá. La priva es muy buena en medicina familiar, extremadamente buena. Yo me imaginaba y decía, ¿qué va a pasar, no? Porque la mayor parte tiene la visión de que la medicina familiar únicamente es institucional. Por eso les decía, la medicina familiar real a veces la terminas haciendo fuera de lo que es la institución, porque está tan sobrecargada que no puedes hacer una intervención y no puedes hacer una atención, nosotros le decimos integral y continua. Y sí, resulta, se está dando un fenómeno muy interesante y se lo voy a compartir. Por ejemplo, entras a pediatría y de lo primero que te dicen es, ¿a qué te vas a derivar? ¿No? Entras a cardio y lo primero que te dicen es, ¿a qué te vas a derivar? Entonces siempre pongo el ejemplo de pediatría, porque tengo muchos amigos pediatras, y me dicen ellos, es que me voy a tal hospital porque ahí derivas bien a neonatología, me voy a tal hospital porque ahí derivas muy bien a urgencias pedia. Y entonces ese fenómeno es interesante porque si los pediatras están derivando, sucede un fenómeno curioso en el ciclo de vida. ¿Quién atiende al paciente pediátrico que no es neonato? No sé si me entender. ¿Quién atiende al paciente pediátrico que no tiene un padecimiento endocrinológico y no tiene que ir con el endocrino pediatra? La respuesta es el médico familiar. Entonces, ese es un campo de crecimiento muy fuerte que nos ha estado llegando. Se los pregunto ahorita a ustedes, ¿quién atiende el control del niño sano? El médico familiar y el médico general, exacto. Esa es una gran zanja de atención clínica que nos están dejando afortunadamente y que nos exige mayor parte de capacitación. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y qué bueno que hiciste esa pregunta. Nosotros no atendemos pacientes, nosotros atendemos familias. Entonces, al atender familias es interesante porque si tú resuelves, ejemplo, una faringoamigdalitis, dices, pues que al final tiene una faringo, pudo haber ido con el médico general y el médico general le atendió una faringo normal, pero esa faringoamigdalitis te preguntas, bueno, ¿quién tiene esa faringoamigdalitis? La tiene el señor José. Pero el señor José es papá de una familia y tiene una esposa. Y papá y mamá tienen 3 hijos, que al final viven con los abuelitos de parte de mamá. Entonces, al final, si tú no haces la prevención completa, tú puedes atender a papá, pero ¿qué va a pasar con el resto de familia? Se va a terminar enfermando. Entonces, por eso, casi siempre nosotros lo que atendemos son familias. Y a diferencia de otras especialidades donde tú tienes todos tus pacientes así agendados de
Eduardo Pérez, Luis Antonio, nosotros tenemos familia Pérez Torre, familia Hernández, familia Ruiz, entonces atendemos familias y está sucediendo lo que pasaba hace mucho tiempo, lo del famoso médico de cabecera. Al tener el famoso médico de cabecera, entonces automáticamente te consultan a ti. Algo que me sucedió a mí, se los comparto en mi área de priva, es que de repente al atender a tus familias, te consultan mucho para educación a la salud. Y te preguntan sobre validación, ¿a qué me refiero con eso? Obviamente el otro especialista siempre va a saber más, pero a veces está tan ocupado corriendo entre priva y priva que no le dedica tiempo a la persona. Y nosotros le dedicamos tiempo a la familia. Y de repente a veces nos consultan únicamente para decirnos, oiga, miren, es que me dijeron que me van a quitar la vesícula porque tengo piedras. ¿Pero eso qué es? Y entonces a veces tu consulta únicamente es para orientar y dar educación para la salud. Lo que el otro compañero tuvo que haber hecho, pero como está corriendo entre priva y priva para tener más quirúrgico o entre atención clínica para atender más consulta, te los dejan a ti. Entonces automáticamente la familia te busca. Entonces la respuesta es sí, hay mucha priva. Y hay mucha priva en cuanto a familias. Y de hecho te lo comparto que en algún momento tu agenda va a tener que cerrarse. Y tu agenda va a tener que cerrarse porque como atiendes familias, tú no puedes atender a demasiadas familias. A diferencia de otras especialidades donde dices, lo opero y quién sabe si lo vuelvo a ver, porque le doy continuidad y tal vez no lo vea, o le resuelvo un estado metabólico y lo pueda dar seguimiento, pero después no. Nosotros como seguimos viendo a la familia, entonces hay un momento donde dices, ya tengo 12 familias, no puedo atender más familias, y entonces es el momento en el que comienzas a contactar a tus demás compañeros y oye, fíjate, es que me llegó otra familia, pero ya tengo la agenda saturada. ¿Tú tienes espacio para una nueva familia? Te dice, sí, me quedan 2 o 3 espacios. Entonces sí, yo te puedo decir, yo pensaba que no había mucha priva y la realidad es que sí hay bastante priva para medicina familiar. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Y el costo es la misma? ¿500, 800? Igual. Estamos en el costo igual y es muy buena pregunta. Yo creo que es interesante, la mayor parte de la gente no te habla sobre eso, ¿no? Y yo te voy a decir la respuesta que le digo a todo el mundo cuando me pregunta eso. ¿Por qué tendría que cobrar yo menos que otro especialista si ambos hicimos la especialidad? La respuesta sería, si yo no confiara en mi conocimiento, ni en mis habilidades, ni competencias clínicas, tal vez me rebajaría a cobrar menos. Pero la realidad es, si ambos hicimos la especialidad, entonces cobramos lo mismo. Esa es una de las características. ¿A qué nos enfrentamos? Yo siempre lo he comentado, ¿no? Me preocupa no saber tanto que el oftalmólogo, no. Él estudia oftalmo, él se dedica al ojo. Pero yo tengo que conocer lo más general y el primer contacto de ojo. ¿Qué me preocuparía a mí como especialista de medicina familiar? Que estudiemos tanto nosotros que en algún momento nosotros tengamos más conocimiento de ojo que el oftalmo. Él es el que se debería de preocupar. Jamás vamos a saber tanto nosotros. Y te puedo comentar también que somos un motor de movimiento de las especialidades, porque al final, como en el caso de la priva, yo tengo a mis familias, también tengo mi cartera de agenda de otras especialidades. Entonces de repente me encuentro algo que efectivamente se va a salir de mi alcance y automáticamente lo que hago, mire, conozco a un excelente endocrinopediatra, lo puedo derivar y entonces ya le platico el caso. A diferencia de, váyase a ver qué le hace, es mira, tengo un paciente que tal, ¿cómo ves? ¿Te lo puedo derivar? Sí, claro, y es interesante porque continuamente a mí me llegan contactos de, oye, ¿me puedes agregar a tu cartera de médicos especialistas? Entonces también eso es lo que muchos no conocen, ¿no? Mientras otras especialidades continuamente están buscando dónde trabajar, aquí al final te vuelves tú también un motor para trabajar con el resto de tus compañeros. ¿Por qué? Porque les decía, damos atención continua, no es te veo una vez y jamás te vuelvo a ver, no es te veo y entonces te doy continuidad a tu padecimiento. Y somos integrales porque intentamos ver la mayor parte del padecimiento. Entonces sí hay mucha priva, es lo que te puedo compartir. Sí. Sí, fíjate que eso es interesantísimo. Yo cuando recién egresé iba a empezar en la priva también me preocupaba por eso, ¿no? Decía, como médico familiar, ¿realmente habrá esos pacientes que regresan contigo? Y la respuesta es sí, sí los hay. Sí es muy cierto, como tú dices, que un alto porcentaje de pacientes no regresan porque únicamente quieren que la atención sea resuélveme lo que tengo y no te vuelvo a buscar, pero ese tipo de pacientes en la estrategia de mercado que al final tú le resuelves el problema y encontraron que tú les das seguimiento y continuidad, son los que te recomiendan con otro. El que fue y dijo, solo quiero que me atiendas el dolor de garganta y ya no va a regresar, qué bueno que no regresó.
pero aquel que te buscó por continuidad y la parte de atención integral le dice a otra familia y le dice a otra familia, y eso hace que no estés batallando con los pacientes, porque de repente te sucede, ¿no?, que tiene una cita para tal día, y así de, ¿y quién es?, ¿no? Ni siquiera lo identifico. Ya cuando le preguntas, oiga, ¿y cómo dio conmigo? ¿Por qué llegó? Ah, es que tal persona de tal familia me lo recomendó. Entonces, automáticamente esa población, que es un segmento de mercado, va a comenzar a llegar a ti. Yo te decía, o sea, yo también decía, no hay pacientes, la realidad es que hay muchísimo paciente que cada vez busca más el plus de tener a su médico familiar o a su médico de cabecera, ¿no? Esta es una de las ventajas que no muchos conocen. Yo creo que una de las grandes desventajas ven como, medicina familiar, la última opción si no ingreso a la especialidad, o medicina familiar, pues con tal de hacer la especialidad. Hay dos, entras a medicina familiar desmotivado o entras a medicina familiar motivado. Y si entras motivado, el campo de crecimiento es amplio. Yo te puedo decir que durante mis años de residente me fui a rotar a Sudamérica, me fui a rotar a Estados Unidos, entonces hay muchísimo crecimiento y desarrollo en la medicina familiar. Y aparte es interesante porque sí sucede que en México a veces devalúan mucho la medicina familiar, pero llegas a otros países y ven diferente al médico familiar. O sea, es impresionante. Apenas en noviembre tuve la oportunidad de estar en Argentina y vi cómo ven ellos al médico familiar, ¿no? Entonces te quedas, oye, qué curioso, ¿no? A veces sucede que para tener una buena visión de la medicina familiar, a veces te conviene salir del país, regresas al país y ves la gran ventaja que tiene la medicina familiar. Igual España tiene muy buenos médicos familiares, Australia tiene muy buenos médicos familiares, así como tienen sus asociaciones. Nosotros tenemos a WONCA, que es la mundial de medicina familiar. Por ejemplo, en Estados Unidos yo soy miembro internacional de la Academia Americana de Medicina Familiar y hacemos mucho, como les decía, hacemos investigación. Por ejemplo, este año yo ya concurso como candidato a SNI, entonces se puede hacer bastante, ¿no? Yo creo que lo primero es romper el estigma, ¿no? Normalmente se acercan conmigo a veces y me dicen, oiga, doc, convénzame de estudiar medicina familiar. Y automáticamente les digo, ahí está el problema, ¿no? O sea, si ni siquiera estás convencido, no entres. Una vez que entraron me dicen, oiga, doc, ya entré a medicina familiar, ¿qué puedo hacer? Entonces es donde aventamos toda la carne al asador y ves que hay muchísimas oportunidades. ¿Alguna otra duda que tengan? Por favor. ¿Sí habría una limitancia en ese aspecto o no la hay? Claro que la hay. Fíjate que curiosamente tiene que ver hasta con la definición de la medicina familiar. La medicina familiar tiene una definición de un constructo sociocultural. Quiere decir que en cada país es diferente porque su sociedad y cultura es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Depende mucho de tu equipo de trabajo. Si tu equipo de trabajo entiende la medicina familiar, va a trabajar contigo. Si tu equipo de trabajo no comprende para nada la medicina familiar, ni siquiera se va a acercar contigo. Yo como profesor de la UNAM tengo la ventaja de haber egresado a muchos estudiantes que ahora son otros especialistas. Y comúnmente me hablan, oiga doctor, sé que está saturado, pero ¿podría atender a este niño? ¿Podría atender a esta paciente? Porque ellos conocen las ventajas de la medicina familiar. Entonces la respuesta es, dependiendo de cómo tú trabajes con tu equipo va a confiar o no en la medicina familiar. Si bien es cierto que, como decía tu compañero, yo creo que 9 de cada 10 personas van a decir de inicio, no voy con el médico familiar. Si mi niño está mal, voy con el pediatra. Pero en medida en que tú trabajes con el pediatra, el mismo pediatra le va a decir, ¿sabe qué? Fíjese, esta característica de patología la puede trabajar con el médico familiar. Inclusive yo se los confieso, tengo algunos pacientes que muy comúnmente les digo, esto no es para especialidad, lo puede manejar con su médico general. Entonces, cuando el resto de tus compañeros especialistas te ven que tú le derivas al médico general y te preguntan, oye, ¿por qué le enviaste al médico general? Pues porque es médico, ¿no? Y es una patología que no tendría que llegar a la especialidad. Entonces ellos se sientan a platicar contigo, ven lo que estás haciendo, lo que estás publicando, las investigaciones que haces, lo que trabajas y automáticamente empiezan a platicar contigo. Oye, fíjate, y ante esta situación, ¿qué haces? O a mí me pasa mucho, ¿no? Que de repente le llego a preguntar a mis compañeros, oye, fíjate, tengo una paciente con estas características. Leí esto dicen los metaanálisis, los ECA dicen esto, y te dicen, mira, pues lo que puedes hacer es esto, lo que puedes hacer es esto.
Y ya cuando le dices, mira, manejé esta paciente así, así como me recomendaste, después te vuelven a contactar. Oye, tengo una paciente muy similar de la que la otra vez platicábamos. ¿La quieres manejar tú? Te la derivo. Y hasta luego yo les pregunto, ¿pero por qué me la derivas? Y la respuesta es que estoy tan saturado de lo quirúrgico que ya no me da tiempo de atender eso. O me metí tanto en esta área que mejor lo derivo. Entonces sí depende mucho del nivel de confianza y repito, el liderazgo que tengas con tu trabajo de equipo. Estamos hablando que tenemos más de 70 especialidades y subespecialidades en los PUEM. Entonces, si tú trabajas con un equipo tan grande y tienes una agenda tan grande, entonces, así como tú les derivas, ellos te van a terminar derivando a tus pacientes. Hace un año estaba platicando con unos cirujanos bariatras y estábamos platicando de qué iban a hacer. Dice, bueno, vamos a integrar un equipo entre el cirujano, el nutriólogo, entre el psicólogo. Y entonces en esa cena yo les decía, ¿y por qué no agregas al médico familiar? Y fue interesante, ¿no? Porque me decía, ¿cómo? ¿Por qué tengo que agregar un médico familiar? Ah, porque esa persona que vas a operar, y si tú dices que es importante que vea al psicólogo porque su fisiología va a cambiar y su fisionomía también, pues entonces su estructura familiar también va a cambiar. Porque estaba acostumbrado a ser el paciente patológico de la familia, y la familia va a tener a un nuevo integrante de la familia que ya no tiene ese padecer. Y luego les digo yo, ¿cómo vas tú a reintegrar a la familia? ¿Cómo esa familia que era funcional siendo disfuncional, la vas a volver funcional? Y entonces automáticamente dicen, pues te agrego en mi cartera de trabajo, cobro y automáticamente te paso tu porcentaje, ¿no? Entonces depende mucho de tu habilidad de convencimiento de tu equipo de trabajo.